ya conectados con el epidemiólogo, con el doctor Ernesto Bustamante, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, para que nos comente esta y otras declaraciones. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, Angélica. Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Y gracias por invitarme. Gracias a usted por sus comentarios, porque realmente nos ha llamado la atención estas declaraciones de la ministra Mazzetti y otras, sobre todo, específicamente en las relacionadas con lo siguiente. La ministra dice que no esperemos más pruebas moleculares porque por ahora tenemos menos demanda. ¿Las pruebas moleculares son por demanda? Bueno, hay pruebas que son por demanda, pero la idea de hacer pruebas moleculares no es en función de qué pacientes enfermos hay y a quienes les voy a hacer la prueba para diagnosticar si está enfermo o no, sino, además de ello, para hacer lo que se llama identificación temprana del infectado, en lo que no importa la demanda, es la oferta lo que importa. Es decir, es el Estado el que debe decir, tengo 40.000, 50.000 pruebas por hacer, a ver, voy a escoger las poblaciones o los grupos etarios o los lugares, en fin, esa es la estrategia que hay que utilizar, esa cambia, para en esa población poder identificar quién está infectado y en función de lo que hay, poder rastrear los contactos del infectado de manera que se puedan aislar los contactos y además aislar a los infectados. Doctor. Esa es la razón por la que se hacen pruebas moleculares. Esa es la razón por la que todos los países hacen cientos de miles de pruebas moleculares o decenas de miles, de pruebas moleculares por día. Entonces la declaración de la ministra reflejaría que la intención de usar pruebas moleculares es tan solo para el diagnóstico clínico de aquel que presenta síntomas o de aquel que se sospecha pueda estar infectado, pero con el propósito de medicina personal, no con el propósito de hacer salud pública preventiva que permita impedir una cadena de contagios. Doctor, en ese sentido, entiendo yo que lo mejor sería, porque tenemos un descenso en cuanto al nivel por ejemplo, en el SINADEF, las defunciones totales a nivel nacional, tenemos unas 7 semanas ya con un descenso importante y, bueno, uno podría pensar que es momento de muestrear a más personas todavía. Si estamos con cifras de reducción, ¿no sería el momento ya para ejecutar aquello que tanto se mencionó por parte de los científicos de detectar infectados, rastrear y aislar? Exactamente. Es un contrasentido de lo que estaría ocurriendo ahora. Porque hace 2 meses, cuando la ministra se inauguró en el cargo y dijo, ahora vamos a privilegiar las pruebas moleculares sobre las serológicas, la idea pues era que se iba a hacer identificación temprana de infectados. Pero luego algunas voces en el mismo gobierno, incluyendo las del Premier Martos, dijeron, no, lo que pasa es que la infección es comunitaria, eso es muy caro, muy difícil, muy complejo. Bueno, por un lado no es verdad que está bajando el número de contagios diarios. Lo que está bajando es la cantidad de pruebas que se hace y en consecuencia baja la cantidad de detectados. Pero en el supuesto de que el reflejo de la disminución de defunciones observada en el mes de septiembre sea un indicativo de que hay una especie de pausa en la epidemia, este es precisamente el momento en que debemos aprovechar para acabar con el inicio de la epidemia, que es la cadena de contagios, y reducir el nivel epidémico a unos cuantos casos por semana, de manera de que si viniese una segunda ola más adelante, pudiésemos evitar que ocurra lo que pasó en marzo, ¿no? Que se convierta en un olón que finalmente nos revuelque hasta malograr nuestra economía. Claro, eso es lo que nadie quiere. Doctor, usted tiene el dato, por ejemplo, usted habla de las pruebas moleculares. En agosto aproximadamente se hacían 6.300. ¿En qué radio, en qué rango estamos actualmente? Según el cálculo que yo establecí entre la última semana de este mes de septiembre, el día 27 fue el último día que conté, había exactamente 1.573 pruebas en promedio en la semana. Entonces, la ministra hoy día habló de entre 1.200 y 1.500, que son más o menos se acerca al número que yo calculé en base a promedio de la semana. Y está bajando. O sea, hoy he visto los casos de ayer y son menos que el promedio de la semana anterior.
O sea, en un mes hemos bajado a la cuarta parte la cantidad de pruebas moleculares que se hace. A pesar de que ahora tenemos 46 laboratorios autorizados, en vez de 1 que había en marzo, y a pesar de que ahora hay por lo menos 1.200.000 pruebas en stock. O sea, están en Entonces, capacidad de poder procesar las pruebas. En todo caso, efectivamente, por eso yo decía que realmente no se necesita ser especialista o conocer un poco más el tema como usted para darse cuenta que efectivamente 46 laboratorios para 1.000 a 1.200 pruebas por día es demasiado, ¿no? Eso se hace con un laboratorio, como bien explicó usted al principio. Es más, eso es lo que se hacía a fines de marzo. A fines de marzo se hacía 1.200 pruebas por día, 1.300 pruebas por día. Hemos llegado a tener 6.200 en promedio, julio, agosto, fluctuando poquito, pero ese era lo que hacíamos. Y lo que esperábamos era pues que se habilitara más laboratorios, se comprara equipos robotizados para poder incrementar esto a sumas mayores, pero ahora parece indicarse que más bien se quiere privilegiar las pruebas serológicas. Esto es un cambio de giro de timón. ¿Un cambio de estrategia, doctor? Bueno, si se le puede llamar estrategia a usar pruebas serológicas, sí, sería un cambio de estrategia. ¿Pero por qué retrocede el MINSA? Porque lo que se había anunciado era al contrario, ¿no? Perfilarlos más para las pruebas moleculares. Sí, ahora, la única explicación que encuentro es que de pronto han encontrado en un cajón que tenían 2 millones de pruebas serológicas sin usar y quieren gastarlas. O quizás estaban comprando y no se habían dado cuenta que estaban por llegar. O quizás se quieren comprar. No tengo otra explicación, sinceramente, porque las pruebas serológicas no sirven para hacer identificación del infectado. Además, recordemos también que fue un compromiso, ¿no?, de la doctora Mazzetti cuando asumió el cargo, es que iban a reemplazar las pruebas serológicas o rápidas por las pruebas moleculares. Claro, es un consenso nacional ya, ahora sí en sintonía con el consenso internacional, que las pruebas moleculares son la prueba que diagnostica la presencia o ausencia de un infectado, y es lo que se hace, es el estándar de oro. Es un retroceso muy penoso el que estaría haciendo el Ministerio de Salud. Espero que esto obedezca a alguna razón explicable y no simplemente a que se está comprando un nuevo lote de pruebas rápidas, doctor, que luego quiera justificarse. Efectivamente, también he escuchado usted a la doctora Mazzetti repetir que, por ejemplo, sí se necesita. Ella insiste en que en algunos casos sí es necesario el uso de pruebas rápidas, por ejemplo, para los operativos Taita. ¿Usted coincide o tampoco ni siquiera? No, esos operativos Taita, como están, no funcionan. Esto de que hay que esperar 3 horas para el resultado y que para entonces el apoyo alimenticio ya no sería válido, no tiene sentido. No tiene sentido. Realmente el hacer una prueba rápida es inútil, porque es mejor, tiene mejor valor predictivo el tirar una moneda al aire. Mejor tomemos a la persona, la miramos y le decimos cara o sello, y dice cara, no, salió sello, así que eres negativo. Así, eso es lo que hay que hacer. Eso es más barato que hacer pruebas rápidas. Doctor, y ni siquiera demora 15 minutos, en 15 segundos. Si me permite, y tiene el mismo valor. Si me permite, me gustaría aprovechar la entrevista para... Es algo básico de lo que hemos hablado desde el inicio, desde que estamos en esta emergencia sanitaria nacional y, bueno, mundial. ¿Cuál es la diferencia exacta de las pruebas? Tenemos, por un lado, en el Perú se han venido practicando pruebas moleculares y las pruebas rápidas, que son las pruebas serológicas, ¿correcto? Sí. ¿Qué detecta cada una para establecer la diferencia? La prueba molecular detecta el genoma, o sea, el ARN, el ácido nucleico del virus. Hablamos de la prueba molecular, la que es con el hisopo. El hisopo permite tomar un poco de mucus que puede haber en el fondo de la faringe o en las fosas nasales, en el epitelio nasal, y de esa manera poder determinar si allí hay algunas pocas partículas virales, examinando la presencia o ausencia de ácido nucleico del virus. Claro, eso es capaz de detectar el resultado. ¿Sale en 3 días? ¿En cuántos días sale el resultado? Bueno, ahora tenemos inclusive las pruebas rápidas moleculares que se han diseñado en varias universidades peruanas y que están inclusive usándose en el propio INS en este momento. ¿Ya se están utilizando las pruebas rápidas moleculares, doctor? Yo he leído tweets
que ha publicado el propio INS, indicando que estas se están usando en Ayacucho, en la Dirección Regional de Salud del Callao, y en algunos que otro hospital en Lima. Entonces, las pruebas se están usando. Y estas pruebas detectan en solo 30 a 40 minutos. Entonces, eso es contradictorio con lo que dice la ministra de Salud. Esas pruebas son moleculares, se diferencian de las moleculares clásicas en que son isotérmicas, o sea, funcionan a una sola temperatura, 60 grados centígrados, mientras que las otras requieren que la temperatura cicle entre valores altos y bajos, y el tiempo de análisis puede ser de 3 a 4 horas. Yeah. Pero esa es la prueba molecular. Ahora, la prueba rápida, o la llamada prueba rápida, es una prueba serológica, es decir, lo que determina es la presencia de anticuerpos contra proteínas del virus. Claro, pero eso sí detecta en la etapa inicial, si no me equivoco, o no, o tampoco. No es en la etapa inicial, porque los anticuerpos los sintetiza el cuerpo humano recién muchos días después de la infección. O sea, si yo me infecto hoy, el momento en que yo hago anticuerpos es por lo menos dentro de una semana. Y ahora, si yo soy vulnerable o tengo comorbilidades que hacen que mi sistema inmune sea más lento y menos respondón, vamos a decir, entonces lo que va a ocurrir es que mi capacidad para hacer anticuerpos va a ser menor todavía. Entonces mis IgGs e IgM van a aparecer no a los 7 días, sino a los 10, 14 o quizá no aparezcan nunca. Y ahí están pues la presencia de muchos valores errados. Entonces, la prueba rápida detecta, la llamada prueba rápida serológica, detecta la presencia de anticuerpos, que es algo que el cuerpo fabrica, el organismo humano fabrica en respuesta a la infección viral. En cambio, la prueba molecular, sea rápida o sea la de tiempo normal, digamos 4 horas, esa detecta la presencia del virus identificando su genoma. Hay un tercer tipo de prueba molecular que aparece ahora, que es la prueba que identifica antígenos del virus. Pero esa prueba es menos sensible que la prueba molecular clásica porque no detecta ácido nucleico, sino proteínas del virus. Pero detecta el virus, finalmente puede ayudarnos también a aislar. Pero por supuesto, esa es la que se está proponiendo, por ejemplo, para el uso en aeropuertos. O sea, yo no entiendo en este momento cuando se dice no hay demanda. ¿No acaso quiere la ministra de Salud precisamente hacer un protocolo para poder permitir que los vuelos lleguen del extranjero al Perú? Y entonces, ¿qué prueba se le va a hacer a los viajeros? ¿La prueba rápida? Sería una barbaridad, porque con la prueba rápida vamos a tener mucho falso negativo, va a ingresar mucho infectado al Perú. Tenemos que usar pruebas rápidas, moleculares, de estas que se han diseñado en el Perú, de manera de que el pasajero baja del avión, se le toma su muestra y mientras hace su cola de migraciones y llega a recoger su maleta, ya está el resultado. Y eso es una prueba molecular. Entonces no tiene ningún sentido decir que no hay demanda. ¿Cómo que no hay demanda? ¿Y cuántos países en el mundo siguen usando la prueba rápida? En Latinoamérica solo en Ecuador y en Perú. Ni siquiera en Venezuela la usan ya. Y la venían usando también otros países como Colombia y Chile, si no me equivoco, ¿no? No, es que usan prueba serológica con la finalidad de estudiar prevalencia en poblaciones. Pero eso, ni siquiera usan la prueba serológica china, que no está... La prueba serológica china, la rápida que se compró para Perú, no sirve. Y no sirve no porque sea serológica, sino porque es de pésima calidad y no está autorizada ni siquiera por la autoridad sanitaria china. Doctor, pero entonces, ¿cómo ingresó al país? ¿Digemit no dio la luz verde para que ingrese al país? Sí, pero después le puso luz roja. Después el propio Digemit ha estado dando permisos de ingreso sin que tengan realmente registro sanitario de emergencia. Porque ciertas droguerías han estado usando partidas arancelarias que no requieren registro de Digemit. En otras palabras, se le ha sacado la vuelta al propio Digemit. Al final de cuentas, lo que tenemos como llamada prueba rápida china en el Perú son pruebas que detectan mal, ni siquiera detectan bien los anticuerpos, al punto en que no sirven para estudios de cero prevalencia, no sirven para nada, literalmente, porque no detectan el anticuerpo correctamente y hacen reacción cruzada con anticuerpos para coronavirus del resfrío y anticuerpos para el dengue, que es prevalente en sitios como Tumbes e Iquitos. Entonces realmente es una mala decisión. Las pruebas serológicas se usan en otras partes del mundo y acá se deberían usar también, pero
leídas por ejemplo, el método de enzimo inmunoensayo o quimioluminiscencia, que sí permiten detectar cuantitativamente el anticuerpo. Ahí es cuando se usa la prueba para seroprevalencia. No la prueba rápida. La prueba rápida esta que se compró no sirve. Lamentablemente hay que decir las cosas como son. No sirve. Nunca sirvió. Tan es así que por eso tenemos tanto falso negativo y tanto falso positivo. Y tanta gente ha enfermado porque no se pudo tratar a tiempo, porque creía que era negativa y resultaba que era positiva. Y esos son personas que han enfermado gravemente y otros han muerto. No es broma. Entonces, ¿cómo podemos insistir en una prueba que realmente no es buena para la salud pública? Y más bien estamos quitándole privilegio a las pruebas que sí son buenas y que más bien tenemos la prueba, tenemos los equipos, tenemos la gente, tenemos los reactivos, y ahora lo que no queremos es usarlas. No encuentro lógica para eso. Y si no le encuentra usted, que es el especialista, menos nosotros. Realmente esperemos que sea cual sea la decisión que tomen en el Ministerio de Salud sea la mejor en beneficio de todos los peruanos, porque efectivamente todos queremos, de alguna forma se hace un permanente llamado al uso de la mascarilla, al lavado de manos, al distanciamiento social. Claro. Efectivamente, pero hay que saber también qué va a hacer el gobierno para mantener justamente estas cifras que, digamos, empiezan a reducir. Hay camas libres, según lo que se ha podido conocer, pero no se ha dicho nada respecto a la detección del infectado, el rastreo y el aislamiento, que es muy importante. Es muy importante, exactamente. Y no hay que esperar tener demanda. No, eso es de locos. Lo que hay que esperar es a nada. Hay que simplemente ofertar la prueba y hacerla. Si correcto, la tenemos, doctor Bustamante. La tenemos. Muy amable, gracias por todos sus alcances y ojalá que de algo sirva esta entrevista, estos comentarios para nuestras autoridades, para que tomen la mejor decisión. Muy amable, muy buenas noches. Gracias, Angélica. Buenas noches. Muy buenas noches, 7:20. Vamos a ir a una breve pausa en N Portada. Enseguida